Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la Feria del Libro. La primera jornada importante de la Feria del Libro. Un gusto tenerlos aquí para este ritual que lleva más o menos 30 años, que ya es una especie de tradición argentina. El autor que vamos a presentar hoy y con el que vamos a conversar va a firmar en el stand de Penguin, que es el 1017, es un pabellón verde. Hay unas chicas que con unos escudos de Penguin, así que las pueden seguir para no perderse los que quieran ir a las firmas. Bueno, nació en Cartagena de España en 1951. Fue reportero de guerra durante 21 años y cubrió conflictos armados, entre ellos la Guerra de Malvinas. Vendió más de 27 millones de libros en todo el mundo. Fue traducido a 40 idiomas. Es miembro de la Real Academia Española y de la Asociación de Escritores de la Marina de Francia. Le dio una nueva dimensión al género de la épica en español y se convirtió de paso en el escritor de aventuras más importantes de la lengua. No le importaron las modas y prejuicios de los mandarines culturales y escribió una serie de novelas que ya son clásicos modernos. Es autor, entre muchas otras, no las voy a nombrar todas, del Maestro de Esgrima, el Club Dumas, La Tabla de Flandes, Territorio Comanche, La Piel del Tambor, La Carta Esférica, La Reina del Sur, Hombres Buenos, Siri, Líneas de Fuego y Falcó y, por supuesto, A la Triste. Como articulista creó una voz imprescindible que nunca se dejó sobornar por las supersticiones de la época ni por las demagogias bien pensantes y canceladoras. Ha sido y sigue siendo un valiente en el terreno de la literatura y también en el territorio del periodismo y de la vida. En lo personal, además, nos puso a sus amigos la vara muy alta. Nos enseñó la religión de la lealtad, nos cobijó del peligro y del aburrimiento y nos inculcó la elegancia. Para América Latina es una figura decisiva, esperada y leída con la misma pasión con que leíamos a Dumas y a Conrad. Larga vida al rey Arturo. Con ustedes, damas y caballeros, Arturo Pérez Reverte. Bueno, Arturo, estamos aquí en principio para presentar oficialmente La Isla de la Mujer Dormida, pero también para hablar de una novela que nos has venido a presentar a la Argentina, que se llama El Problema Final. Las dos novelas han sido bestseller, no solo mundiales, sino también en la Argentina. Empezando por donde quieras, pero yo empezaría por La Isla de la Mujer Dormida. Por la última novela. Hola, gracias por estar aquí esta tarde. Celebro estar de nuevo en Buenos Aires. Lamento haber venido el año pasado, no fue un buen año para mí de viajes, pero bueno, celebro estar aquí. Isla de la Mujer Dormida, última novela. ¿De dónde surgió esa idea de hacer esa novela? Bueno, tú sabes, como yo, que las novelas van contigo, o sea, no dices voy a hacer esta novela, sino tú llevas un mundo contigo, llevas un mundo de lecturas, de experiencias, de biografías, de lo que sea, ¿no? Y un día parte de ese mundo, pues ante una idea, una música, una sensación, un paisaje, pues toma forma de novela, ¿no? Yo he estado trabajando una novela muy mediterránea, que era el Problema Final, que transcurre en Corfú, en una isla del Mediterráneo, y me quedó en la cabeza el eco del mar Egeo, el Mediterráneo, el sol que viene de poniente, de levante y se va por poniente, y tenía en la cabeza. Entonces se cruzó con una vieja idea que era hacer una historia de piratas, de corsarios modernos. Entonces, bueno, a ver, corsarios modernos, mar Egeo, tal, un momento histórico.
Y recordé que en la Guerra Civil Española había barcos rusos que venían de la Unión Soviética por el Mar Negro y el Egeo hasta España con material para la República, y que había ataques de la Marina fascista italiana o nacional para hundirlos. Entonces ya me dio, y poco a poco empecé a perfilar la historia, viajé a los lugares, miré el sitio, las islas y decidí contar la historia. Tiene un poco también que ver con el italiano, ¿no? O sea, están emparentados en épocas, aromas, se parecen a aquellas viejas películas, no sé si del 40 y del 50, pero sí del 60 y 70 sobre la Guerra Mundial, ¿no? A ver, el cine, aparte de la Guerra Mundial, el cine tiene mucho peso en mi memoria como en la tuya. Por ejemplo, porque en tu novela, en tu El secreto de Marcial, que es tu última novela, el cine está muy presente. Ese padre, ese Telémaco buscando a su padre, que eres tú, a través del cine que vio con él. Bueno, pues el cine en nuestra generación tuvo mucho peso y lo tiene en la mía. Pero bueno, el cine estaba presente aquí, ¿no? Esas escenas, los cañones de Navarone, esas historias y bueno, y nada, es que una novela, sabes cómo es, se va haciendo sobre la marcha. Entonces decidí que iba a ser ese el asunto, me puse a leer de la época, me puse a buscar y sobre todo dije, a ver, ¿cómo haría yo esta operación? Si yo fuera un militar de la época, un marino, ¿cómo planificaría hostigar el tráfico marítimo republicano y ruso en el mar Egeo? Había una isla, una base, busqué una isla, me fui al lugar, calculé distancias, millas, navegación, con qué atacaría un submarino, no, una lancha torpedera, con qué tripulación, no, pues si los pillaban no podían ser españoles, tenían que ser mercenarios, tal. Entonces bueno, fui creando el entorno, pero había una parte que me interesaba como novelista. Yo quería no solamente una novela de aventuras, sino también una novela que tuviese que ver con otras cosas, ¿no? Y hay un tema que se me preocupa mucho, que es la mujer, ¿no? En mis novelas, ese tipo de mujer que en mis novelas ha estado siempre presente, la mujer que, digamos, que lucha sola en un territorio hostil donde las reglas se han trazado a los hombres. Y esa mujer que pelea está en todas las novelas. Pero esta vez yo quería contar la novela de esa mujer después de la pelea, una mujer derrotada. Entonces ahí empecé a imaginar un triángulo amoroso, una pareja sentimental, bueno, en fin, la historia, ¿no? Pero bueno, eso hay que leer la novela. Pero... Hoy hablábamos en la radio... Perdona, termino. Sí. Una novela es un problema que uno debe resolver aplicando herramientas profesionales. Ese es el tipo de novelista que yo soy, ¿no? Y que también eres tú. Entonces, bueno, pues uno intenta dotarla de aquellos elementos que van a hacerla interesante, atractiva para el lector, una trama que funcione, una estructura que sea, y al mismo tiempo que dentro tenga aquello que tú quieres introducir en la novela. Hoy hablamos en la radio de que había como dos batallas. Una batalla en el mar, apasionante, protagonizada por un héroe revertiana, es decir, un marino sin ideología. Podía estar en el bando nacional como en el bando republicano, y que tenía por patria o por identidad el mar, ¿no? Más que otra cosa. Y esa batalla, que es apasionante, los que no leyeron la novela se las recomiendo, sobre todo el desenlace es absolutamente vibrante, pero ese hombre también se mete en una batalla más turbia, más silenciosa, que es un triángulo amoroso consentido, de alguna manera por las partes, con un aristócrata y con una mujer. Esa segunda batalla a mí me mantuvo en suspenso, ¿no? Porque está llena de desamor o llena de pasión y de amor en momentos equivocados, ¿no? de todos los personajes, sobre todo los hombres, ¿no? Es una historia de amor turbia, ¿no? Una historia de amor cuando ya has pasado, tienes la edad suficiente para ver el amor o las relaciones de otra manera, ¿no? Ella es una mujer que es una antigua modelo de Patú, que era muy bella y que se casó con un aristócrata griego, un hombre bien situado, con dinero, con clase, con familia, con elegancia, que no la amaba, se casó porque ella era bella, era la mujer trofeo que el hombre pasea por los salones, por los restaurantes, por los cabarets de los años 20 y 30.
ella se casó enamorada. Ella lo siguió como las mujeres se enamoran. Cuando una mujer se enamora, un tipo de mujer, o casi todas las mujeres, esa especie de lealtad que a veces las ciega y hace seguir al hombre y hacen construir del hombre, a veces de hombres mediocres, de hombres vulgares o de hombres no especialmente recomendables, construyen héroes con su mirada, ¿no? Bien. Entonces esta mujer sigue a ese héroe al que ella cree ver, ¿no? Y la convivencia ocurre algo, que es que al final él termina amándola a ella, pero ella termina sin amarlo a él. Cuando la cercanía, muy pocos héroes sobreviven a la mirada próxima, y menos si la mirada es de una mujer lúcida o inteligente, ¿no? Entonces, ese desmoronamiento del héroe ante la mirada de ella le produce a ella un rencor. Y esta mañana te ponía en la red un ejemplo vulgar, más vulgar, pero que es el mismo en realidad. O sea, me dejé los estudios, me dejé la carrera por este tío, ¿no? Me llené de hijos, renuncié a mi vida, me convertí en su vida, ¿no? Lo seguí hasta donde tuve que seguirlo, ¿no? Y de pronto, y por este hijo de puta, he dejado mi vida y me he convertido en la suya, ¿no? Y de pronto lo ve, un día lo ve como es de verdad. Dice, me equivoqué, o sea, en realidad era mi mirada. Era yo quien estaba construyendo. El héroe no existía, un héroe inexistente. Entonces viene la reacción. Hay casos en los cuales la mujer ya no puede volver atrás, por razones de familia, no tiene medios, tiene que resignarse. Es una de las vías. Te resignas, entonces, bueno, pues trampeas la vida. Pero la otra, cuando puede, entonces es la venganza. Hay muchas formas de venganza. Pues le voy a quitar, odio a su perro, voy a quitarle hasta el perro. Entonces, bueno, esta mujer se está vengando. Se venga de ese hombre al que ella siguió de una manera inocente y que demostró no ser lo que ella creía. Y se venga de él con las herramientas que él le enseñó. Él la pervirtió de una manera intelectual, de una manera sexual. Entonces ella aplica eso al hombre que ahora sí la ama, se lo pone delante para que él sufra y vea. Y entonces aparece el tercer elemento, que es el marino, un hombre, como todos los marinos, un hombre que no es de tierra firme, un hombre que viene del mar, cuyo mundo es sencillo, se basa en latitud, longitud, meridiana, carta náutica, es eso. Entonces, y ese hombre interviene como tercer vértice de esa relación y ahí se genera un conflicto. Entonces tenemos en la trama, en la aventura marina de corsarios modernos, tenemos la trama sentimental, emocional de un amor, de un triple amor turbio, oscuro, sin esperanza y bueno, y sobre todo con la mirada de una mujer consciente de es que una mujer lúcida es muy amargo ser mujer lúcida en determinadas circunstancias. La lucidez extrema, el dolor íntimo, a veces no manifestado en nada, ¿no? El silencioso fracaso, amargura de una mujer que ha equivocado el camino y llega a una edad en la cual ya sabe que ya no hay regreso, es muy amargo, muy duro, ¿no? Entonces esta mujer encuentra la manera de hacer pagar al hombre que la llevó allí, a esa isla de la mujer dormida, que es, en realidad, como dices, la isla de la mujer muerta, ¿no? La manera de hacerle pagar, de vengarse. Y en realidad es la historia de una venganza. Pero lo curioso es que el marido descubre que la ama cuando la pierde. Y ocurre con frecuencias. Y el marino también. Porque para el marino es una pasión circunstancial. Sin embargo, cuando esa pasión circunstancial se termina, él dice, tal vez estuve enamorado. Pero los marinos tienen una ventaja, y aquí hay algún marino en la sala y sabe a qué me refiero. El marino, cuando el mar es tan absorbente, tan peligroso, tan duro, sobre todo antes, que no había como ahora tanta ayuda a la navegación, no había AIS ni había esas cosas, que el mar te aleja de la tierra. O sea, yo he navegado con marinos que tenían a los hijos enfermos o tenían problemas domésticos en casa y en el mar todo eso quedaba lejos. Pasa como en la guerra. Estás tan absorbido por la realidad, la concreta realidad en la que vives, que el otro queda atrás, ¿no? Entonces el marino, yo me quedo entre marinos. Entonces la mayoría, hablo en términos generales, por supuesto,
es muy sencillo en cuanto a actitudes, incluso en cuanto a planteamientos, ¿no? Es muy sencillo. El marino que vive su vida profesional como vida personal. Entonces, y él tiene eso, este marino tiene eso, ¿no? Entonces, él asume esa extraña relación sentimental con el fatalismo, con la resignación propia de un marino, ¿no? Entonces, no le causa trastornos, ¿no? Le deja una profunda melancolía de ese amor que se enamora de verdad. Bueno, no quiero disipar la historia, ya está. Que la lean, diablos. Es decir, que hay hombres que se escapan a la guerra y al mar para evitar la miseria de la vida cotidiana. Yo he visto en el petrolero Puerto Llano, en el año 1970, yo he visto llorar a un marino porque volvía a su casa. Lo he visto llorar porque volvía a casa. Ahora voy a un gallego, ahora voy a casa, tal vez. Porque el mar te mantiene, la tierra te enfrenta decía Joseph Conrad que la verdadera serenidad empieza a 10 kilómetros de la costa más próxima, y es verdad, ¿no? Volver significa enfrentar. Es como, mira, cuando yo iba a la guerra, que es como ir al mar, ¿no? Yo me iba, no sé, a Beirut o a donde fuera, con mi mochila y demás, y el mundo que quedaba atrás no me importaba, ni mi familia, ni mis amigos, ni nada. Vivías el momento, y al marino le pasa igual, ¿no? Entonces, claro, de pronto regresas y te tienes que enfrentar a lo cotidiano, a que la factura de la luz, a que el frigorífico no funciona, a que el niño se mete, la niña sale por la noche y te dice, papá, no entiendes nada de la vida. Y entonces el mar, bueno, pero no, eso no es una cosa mía. ¿Cómo empieza Moby Dick? Cuando siento pelillos en torno a la boca, comprendo que es hora de marcharme, y así se fue a la caza de la ballena. El mar es una solución. Es una solución, incluso para mí. Ahora, cuando estoy yo como sabes, tengo un velero y paso algún tiempo en el Mediterráneo ahora. Y cuando estoy saturado, cuando ya no puedo más, por muchas razones, cuando la realidad, la política, Europa, Trump, yo qué sé, la Comunidad Europea, Putin, cualquier cosa. Cuando ya estás saturado y ya estás harto, irme a navegar, que me preocupe nada más el barómetro si baja o sube, si la sonda baja o sube, la carta náutica. Pues yo navego con cartas náuticas a la antigua, con papel y con la meteorología, la latitud y longitud es tomar un rizo con mal tiempo. Entonces, bueno, es tan absorbente, es tan intenso como la guerra, ¿no? Entonces, la vida terrícola, la vida normal queda atrás, ¿no? Entonces, hay un tipo de gente, con esto termino esto, para quien el mar, la guerra, son una solución, asombrosamente son una solución. Durante muchos años estuviste cumpliendo un programa... Perdón, si hay algún marino en la sala y quiere desmentirme, que me desmienta. ¿A que no me equivoco? Ahí hay uno que lo dice. Me voy a descansar al mar. Hace 32 años, cuando nos conocimos, venías con el Club Dumas, ya habías hecho la Tabla de Flandes, habías hecho otros libros, por supuesto, pero la Tabla de Flandes te había convertido en un bestseller internacional, el Club Dumas en un fenómeno de ventas, y descubrimos que habíamos visto las mismas películas y habíamos leído los mismos libros, y planteaste que era insólito que la épica, el misterio, la aventura fueran privativos de la literatura anglosajona. ¿Te parecía que no había una explicación? Yo todavía no la encuentro, una especie de complejo de inferioridad, pero esto ya pasó hace mucho tiempo y ahora creo que ha sido superado. Pero ha sido superado básicamente en español porque vos te metiste en un lugar a jugar. Cuando digo a jugar al detective, al espía, a la búsqueda del tesoro, el misterio, todos esos géneros, ¿no?, que llevaste a cabo. Y no dejaste de hacerlo, fue un programa sostenido en el tiempo. Quizás hubo a veces como un desvío hacia lo meramente histórico, que fue muy importante, también es muy importante en tu obra, ¿no? Pero ese programa se siguió llevando a cabo y te diste todos los gustos, porque ahora estás con el Corsario, ya habías hecho
¿no? Corsarios de Levante, ya habías hecho La búsqueda del tesoro, ¿no? Con la carta esférica, no sé, Los mosqueteros con Alatriste, y Los esgrimistas con el maestro de esgrima, el western con Siri y un poco con Revolución, los detectives que nunca fueron detectives verdaderos, sino detectives amateurs metidos en distintos libros, ¿no? Hay un tipo de escritor que es el que soy yo, que lo que hace es reescribe los libros que amo filtrados por su propia biografía. A mí, yo lo que leí de joven y lo que vi de cine, claro, yo conozco la televisión con 12 años, me nutrí de cine hasta entonces, ¿no? Me marcó profundamente. Entonces, después, de hecho yo cuando salí a vivir, yo con mi mochila, yo iba a confirmar lo que había leído en los libros y visto en las películas. A mí lo que yo siempre, Javier Marías y yo, que éramos muy amigos, como sabes, siempre nos reíamos, porque habíamos leído los mismos libros y visto las mismas películas. Javier quería escribirlos y yo quería vivirlos. Eso fue lo que y después nos juntamos en la vejez o en la madurez los dos, ¿no? Pues yo salía a eso, ¿no? Claro, yo jugaba. Para mí, leer un libro, ver una película, no era solo eso, era al día siguiente con mis amigos, con mis hermanos, vestirme de indio, de cruzado, de templario, de espadachín, de pirata y jugar a eso, ¿no? Disfrazarme de eso. Entonces, en realidad lo que hice fue que me fui a ser reportero a vivir, para vivir las cosas que había leído. Entonces, claro, incluso cuando era reportero estaba jugando, me disfrazaba de reportero. Y ahora, con 74 años, sigo jugando. Es que justamente lo que supongo que me mantiene vivo como novelista es que no he perdido mi capacidad de disfrazarme de aquello que amo, o que amé, o que me marcó. Entonces yo me disfrazo de todas esas cosas que has mencionado, ¿no? Yo he sido ellos y he sido ellas también. Igual que, fíjate, las mujeres de mis novelas están todas marcadas, todas ellas, por una mujer que marcó mi vida, que es la Milady de Los Tres Mosqueteros. Yo, con 9, 10 años, leo Los Tres Mosqueteros. Y leo esa mujer, una mujer que pelea contra hombres, cruel contra los hombres, porque si no eres cruel eres derrotada, y que al final es ejecutada por los hombres, ¿no? Mujer que es capaz de vengarse, que pelea sola, ¿no? Entonces, Milady marcó. Yo me pasé la vida buscando Miladies alrededor, ¿no? Y ahora, con la edad, pienso que las mujeres de mis novelas, todas ellas tienen algo que ver, tienen como abuela materna o paterna a Milady. Bueno, pues también yo me disfrazo de Milady cuando estoy, como en esta novela también, ¿no? Porque no, también ella, no es nadie, ninguno soy yo, pero a todos les das, tú lo sabes también como yo, nadie puede lo que no tiene, unas gotitas de ti para que vivan, ¿no? Pues eso, que me sigo disfrazando, entonces supongo que lo que me mantiene vivo como escritor es eso, ¿no? Que todavía no he perdido la capacidad de jugar. Si un día dejo de creerme el juego, nadie juega más en serio que los niños, como sabes. Un niño se cree de verdad los niños son muy... Si a un niño le vulneran las reglas, se pone a llorar o se enfada porque le está rompiendo el ensueño del juego en el que está metido. Por ahí me pasa igual. Pues tengo ese privilegio. Entonces, ya termino con esto, que si un día dejo de jugar, imagino ese día estaré muerto como novelista y se notará y los lectores me lo harán ver. Pero yo creo que mientras tenga la capacidad de jugar, de disfrazarme de todo eso, seguiré vivo como novelista. Detengámonos un poco en el asunto de disfrazar, porque Javier Marías estaba completamente alarmado, literalmente alarmado, porque Arturo le regalaba pistolas, ametralladoras, etcétera. Armas de fuego, en general históricas, ¿no? Que eran réplicas, en verdad. Pero traigo a colación esta anécdota porque vos cada vez que escribís un libro te rodeás de objetos, ¿no? Procurás comprar y tener a mano pistolas, armas, mapas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, lo que sale el material. Lo de Javier es porque Javier en el fondo también era un niño que jugaba. Lo que es que Javier tenía la obligación de mostrarse serio y severo y grave, ¿no? Pero en realidad era un crío
Y por eso éramos tan amigos, ¿no? Entonces yo, su parte infantil, que la conservaba, yo se la mantenía regalándole una ametralladora. Mira, te voy a regalar la ametralladora Sten de los comandos ingleses. ¡Ay! Y le encantaba. La pistola tal, la Luger alemana tal. Y eso a Javier le encantaba, y era por eso, porque él, esa parte que él no podía reconocer públicamente, en privado la tenía. Entonces yo jugaba con él, por eso el niño Javier, el niño Arturo eran tan amigos. Lo otro, perdón, una vez estaban probando un arma y alguien los vio, ¿no? En la Real Academia. No, ¿en la academia era? ¿O, Sí, o en un portal de una no, casa en la de Real Academia, sí. Estaba una Luger alemana que él no lo conocía. Entonces yo empecé a ver cómo funcionaba. Entonces imagínate, en la Real Academia española, entrando a los academias, y él y yo en el vestíbulo, pum, pum, disparando con la pistola allí. Eso era muy de Javier, ¿no? Pero eso Javier nunca lo reconocía. Pero me habéis hecho una pregunta, no recuerdo cuál era. Vos te hacías rodear de objetos, ¿no? Sí. Cuéntanos algunos casos de cosas que has comprado. A mí me ayuda, primero hay un placer casi de coleccionista, personal, de jugar también, ¿no? Comprar aquellos objetos que tienen que ver con la novela. La pitillera de Falcó, el reloj, el mechero de plata de tal, la cigarrera, la boquilla de ámbar de Mecha Inzunza, ese tipo de cosas. Pero después es que me ayudan. Cuando estoy trabajando, sentir el peso de la pistola que lleva el protagonista, o el cuchillo, o el paquete de cigarrillos, oler el perfume que ella lleva o que lleva él, me ayudan, me hacen... Ya te he dicho que se trata de jugar. Es que yo soy un escritor profesional. Tengo la frialdad de quien busca eficacia y aplica fórmulas, técnicas a su trabajo, pero al mismo tiempo me muevo por él con la ilusión del que está jugando. Entonces, para disfrazarme mejor necesito tener, igual que de niño me ponía la pluma de gallina para tal, o cogía la espada de madera como si fuera un cruzado, o con el arco y flechas hecho con una caña, ahora, para poder creerme que era indio, cowboy o templario en la batalla en las colinas, en los Cuernos de Jatín, pues ahora me rodeo también de los elementos... No me disfrazo, no voy con la pistola ni nada por la casa. Pero es verdad que tenerlos cerca, verlos, rodearme de ellos, tocar el tubo de aspirinas de Falcó o tocar la carta náutica del Egeo, calcular yo la distancia. Puedo hacerlo en Internet, pero prefiero coger mi compás de puntas y ver las millas, calcular las millas, trazar el radio, pues a estas horas estaría aquí, de aquí a aquí son tantos nudos, tal. Ese tipo de cosas me hacen sentirme mejor en la historia. Entonces, supongo que la historia se beneficia de la inmersión psicológica del autor, no ya como autor, sino también como parte de ella, ¿no? Sí, por eso me rodeo de los objetos. Digamos que hay objetos revertianos, los sables de caballería, que no se sabe cuántos tienes. Bueno. Sí, tengo 120. 120. Pero todos de tropa, no de oficial, todos son de tropa. Hay que eludir los sables para llegar a la cocina, ¿eh? Desde el modelo 1796, que es un modelo inglés de caballería, prenapoleónico, hasta la carga de la caballería española en anual en el año 1921, tengo prácticamente todos los sables, los modelos más conocidos de los sables españoles, franceses, rusos, ingleses. Sí. Es que el sable es algo noble. El sable, eso lo sé, no es, mi padre le gusta mucho las armas blancas, o sea, me viene por herencia paterna también, ¿no? Pero es que el sable simboliza muchas cosas, ¿no? Con un sable y un caballo podías ir a cualquier parte, ¿no? Igual que ahora con una vela y un compás, ¿no? Y el sable siempre ha sido símbolo de muchas cosas, ¿no? De una época, de un tiempo, coger un sable, tenerlo en la mano, ver si está equilibrado o no, ver cómo es la hoja, conocer, saber que ese sable lo empuñó alguien que gritó su valor o su cobardía en momentos determinados, ¿no? Un sable, o sea, a mí no me gustan los objetos por lo que son, sino por lo que contienen, por su memoria. Yo soy como tú, soy de los que leen en los objetos. Leen en los objetos. No por la belleza del objeto, sino por lo que ese objeto tiene detrás, ¿no? Imagino un abanico, las manos de mujer que lo acariciaron, que lo abrieron, que lo cerraron. Una vez, un momento tristísimo en mi vida, estaba escribiendo me acuerdo la tabla de Flandes.
y me detuve ante el escaparate de una tienda de anticuario en el cual había como 200 muñecas antiguas con pelos, y pensé las niñas que las habían tenido esas muñecas, ¿no? ¿Qué habría sido de ellas, no? Si fueron felices, no lo fueron, la inocencia que después perderían. Mujeres muertas, a todas ellas hacía mucho tiempo, ¿no? Ese tipo de cosas me ocurren. Aquí en Buenos Aires voy de vez en cuando a algún anticuario, a alguna... A San Telmo. Sí, pero no, claro, sino de estampas, de fotos, tal, eso de San Telmo, miro allí y tal, y me gusta, ¿no? Me gusta imaginar las vidas que hay tras los objetos, ¿no? Bueno, pues con los sables me pasa eso como con otras cosas. Los sables, la primera línea de tu obra literaria, hay alguien limpiando un sable. La primera línea. El sable lo fascinaba. La ¿No? primera vez que escribí, así empieza El Usa, que es mi primera novela, sí, es cierto. Sí. ¿Y de qué te rodeaste para hacer el problema final? Porque hay objetos, trata sobre Sherlock Holmes, y hay objetos sherlockianos, ¿no? La pipa, la pistola no, revólver creo que usaba, y algunas otras cosas, digamos, ¿no? No, bien, el problema final, menos que yo Sherlock Holmes lo tengo muy asumido. Yo fui lector de él como tú. Creo que es tu primera novela, ¿no? El enigma de los próceres. Yo fui el único que escribió una novela de Sherlock Holmes en la Argentina. Argentina. Entonces, para mí está tan vinculado a mi vida desde niño que no necesito objetos de Sherlock Holmes. Son libros. Lo que sí tengo es una colección, una parte de mi biblioteca bastante amplia, con biografías de actores que han hecho de Sherlock Holmes, con las películas, obras anotadas de Conan Doyle. Ha sido muy importante para mí, ¿no? Y bueno, y para esta novela no me rodeé de objetos, sino de libros. Lo que hice fue, tengo ediciones facsímiles del estándar de donde se publicó originalmente y tal, y bueno, y fue una inmersión muy agradable en el mundo holmesiano que hacía mucho tiempo que quería tener. Ahora, lo hemos dicho, lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Hubo una banda de, como decís en Argentina, de boludos que dijeron que en su momento que había alta y baja literatura, ¿eh? Y que Holmes, y que Conan Doyle, y que Agatha Christie y Dashiell Hammett eran baja literatura, y Steinbeck, Faulkner, Joyce eran alta literatura. Y eso es mentira. Lo digo porque yo he crecido en una biblioteca que tenía todo eso, y todo eso me nutrió tanto una cosa como la otra, ¿no? Entonces, a la hora de escribir, igual cuando escribí el Club Dumas, este libro también es una reivindicación de la novela llamada popular, llamada menor, llamada policial, ¿no? Y sobre todo además de la de antes, porque todavía algunos intelectuales, entre comillas, todavía hablan de Hammett, de Chandler, tal, con cierta tal, ¿no? Pero reniegan de la novela Problema original de John Dickinson Carr, de todos ellos, ¿no? Y entonces yo quería recuperar la vieja novela Problema, ¿no? Cuando no había violencia, ni puñetazos, ni asesinos muertos en las cunetas degollados, ni gore. Era cuando el detective era alguien, no era borracho, ni llevaba gabardina, ni conocía mujeres fatales, sino que era un señor que sentado con otro hablaba y conversando, razonando, llegaba a una conclusión. La novela Problema me interesó mucho, me parece mucho más difícil de escribir cuando es buena que la novela negra habitual, ¿no? Y entonces por eso quise hacer, a ver si soy capaz de hacer una novela Problema como las de antes, pero para un público de ahora. Como si soy capaz de recuperar esas viejas maneras de narrar el enigma, el problema intelectual, convertir un crimen en un problema intelectual. A ver si funciona. Y era un desafío, no sabía cómo iba a salir. Ahí me arriesgué. Dije, igual no me funciona, y bueno, pues si no funciona, pues mala suerte ya. Y por eso escribí el problema final. Pero claro, ahí entra el cine que vi, Basil Rathbone, en fin. Claro, es una novela que juega con todo lo que nosotros sabemos de esas novelas, ¿no? Y con la perspicacia del lector moderno, ¿no? Apelo a la enciclopedia audiovisual del lector, pero hay un problema. Tropezó un problema esa novela. Y lo he descubierto hay lectores que han leído, tal, pero dicen, pero no he entendido muchas cosas. Porque me he dado cuenta de que muchas referencias, Errol Flynn, David Niven, a Greta Garbo, un lector joven de ahora, no sabe quiénes son. Entonces, digamos, podía haber fracasado con ella, ¿no? El peligro no lo vi hasta después, ya estaba escrita, ¿no? Pero es verdad que muchas referencias que hay aquí,
un lector de ahora que no conoce ese cine ni esas novelas no los domina. Entonces, bueno, la trama policial puede atraparlo, pero se queda fuera de muy... Entonces, eso fue un error por mi parte, un error táctico, pero bueno, por suerte no ha sido grave, pero corrí mucho peligro con eso. Recordemos que trata sobre, no sobre Sherlock Holmes directamente, sino sobre, quizás para mí, y creo para tú también, el más grande de los actores que hizo de Sherlock Holmes, que se llamó Basil Rathbone. Después hubo otros, muchos otros, pero Basil Rathbone era un genio en blanco y negro de los grandes actores de Hollywood, y además uno de los grandes actores, el más grande que encarnó a Holmes, que llega a una isla, ocurre un crimen, y como había trabajado tanto sobre Holmes, le piden al actor que resuelva el crimen, ¿no? Una vuelta de tuerca irónica, ¿no? Están rodando ahora estos días justamente la serie para Netflix. La va a ser Netflix. Sí. Están rodando justamente estos días. Empezó a rodarla hace 15 días, empezaron y van a rodarla durante todo el mes. ¿Y quién va a ser el personaje de Rathbone? José Coronado. Un gran actor, un gran actor. Evidentemente, uno piensa en Holmes históricamente y piensa en Basil Rathbone, ¿no? Así como piensa en Maigret y Sale Jean Gabin, ¿no? Sin duda. O El Santo sale Roger Moore, ¿no? O James Bond sale Sean Connery, ¿no? Son como los actores. Vale. Sean Connery, es que Sean Connery es James Bond. Los otros son caricaturas, son divertidas, pero James Bond es Sean Connery. Y luego el último, ¿has visto el último James Bond? ¿Lo viste? Sí. Llorando el último. Con el osito de peluche llorando. James Bond. Sí. Llorando. De la era woke. Llorando, claro. Con el osito. Agarra. Tú te imaginas, ¿no? De paquete con la chica que lo lleva, tal. O sea, me pareció. Yo salí indignado. Y mira que creí que me gustaba, porque me gustaba el tipo, el primer Casino Royale lo hizo muy bien, ¿no? Pero este último, yo cuando estaba con el osito de peluche de su niño, allí, James Bond llorando porque viene un misil. Hay que ser gilipollas. Sigue. Creo que tiene que ver, bueno, a ver, veamos un poco, hoy me enteré, no lo sabía, siempre hay gente interesada en hacer tus libros, llevarlos a películas y a series. Algunos no han resultado bien. La mayoría no han resultado bien. No han resultado bien. Bueno, Polanski lo hizo muy decentemente. Sí, al final se le fue un poco la olla, pero bien. Sí. Pero bueno, ahora están rodando, ¿cuáles de tus obras? Ahora están en Italia con el guión de El Italiano. En España rodando el programa final para Netflix, y en México están en la fase de producción de Revolución. De Todas series. Todas series. Y ahora son las series lo que ahora está de... El cine, que es cada vez más marginal. Casi todo se hace ya pensando en la televisión. Incluso el cine a menudo se hace pensando en la versión televisiva. Arturo tiene un truco para tratar con el mundo del cine, que lo voy a decir en español, coge la pasta y echa a correr. O sea, él no quiere nunca participar de los guiones. Es un error eso, porque nunca es tu novela. Mira, cuando estamos con el Club Dumas, que se llamó La Novena Puerta, Roman Polanski me dijo, quiero que trabajes conmigo en el guión. Y dije, no, Roman, es tu película. No quiero ser, si sale bien aplaudiré, si sale mal me callaré, pero no tiene nada que ver. Porque en el cine, hasta la maquilladora, hasta el maquillador, hasta el de luces, tiene algo que ver con él. Ya no es tu historia, deja de ser tuya. Pero bueno, tengo mucha experiencia, me han hecho muchas ya, y como lo sé, no quiero tomarme disgusto. Igual, hacedlo y ya está. Hay que pagar esto, clean. Pagan, pues, haced lo que queráis, es vuestro. Después me gusta, qué bien, me ha gustado. No me gusta, me callo un tiempo más para no perjudicar la película, pero ya está. Pero no me siento en absoluto. Fíjate, la que más me gusta de todas es la primera que se hizo, El Maestro de Esgrima. La hizo Pedro Olea con Homero Antonuti como maestro de esgrima, y hace poco leí porque en Pordenone, en Italia, hicieron una semana de festival dedicado a mis libros y pusieron la película y la vi otra vez, la proyectaron, fue La viuda de Homero al rodaje, y la película me pareció espléndida, respeta muy bien, y me pareció así que bueno, es lo que es. Cuando te dedicaste a Falcó, manifestaste que... Falcó debe mucho a Turremil, ¿eh? Bueno, No, que... pero el Remil... Falcó,
debe mucho a tu Remil. Falcó Pero es mi Remil es un sobrino español de Remil. Está bien. Pero vos dijiste, la hice en el pasado porque no me aguantaría hoy el tema de los celulares, los móviles, la tecnología, digamos, ¿no? No quiero hacer nada en el presente. Yo no puedo, o sea, hay gente que lo hace con mucha dignidad, yo no puedo. O sea, una novela en la cual, o sea, ahora todo es teléfono móvil, el satélite, el dron, el hacker que se mete en el tal, formatea, hackeame tal, y a tu derecha tienes al malvado, a la izquierda, corre, no a la derecha, ese tipo de cosas. Tal. No soporto eso, no lo soporto. No es mi mundo, yo vengo de otro mundo, no insulto este mundo, solamente digo que no es el mío, ni estoy por encima, estoy fuera. Yo nací en el año 51, mis abuelos nacieron en el siglo XIX y mi mundo es diferente, mi mundo narrativo, mis lecturas, mi cine y todo. Entonces, hay una película, una novela a base de teléfonos móviles, de ordenadores, tal, es que no me gusta, me aburre, me parece vulgar, una ordinariez. Por eso busco siempre, o casi siempre, épocas en las cuales el ser humano actúa como un ser humano, no son las máquinas las que actúan por él, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Creo que pronto se cumplirán 3 décadas desde la primera vez que se te ocurrió A la Triste. Sí, el año que viene se publica. Son 30 años. 30 años 30 pasaron. años, 30 Todavía recuerdo el día que me contaste la ocurrencia, que fue una ocurrencia, recordemos, que tuvo Arturo para enseñarle el siglo de oro español a su hija, adolescente. De hecho, lo firman juntos, Carlota y Arturo, ¿no? Sí. Pero era de una petulancia increíble, ¿no? Porque en la solapa de la contratapa decía los títulos de los libros que vendrían, sin saber bien si los ibas a seguir. Fue una chulería, sí, fue una chulería total. Y sin embargo se fueron cumpliendo. Incluso añadí alguno más. Pero me quedan 2 todavía por dos por títulos. Hacer. Todavía hay gente que me insulta. Usted prometió tal, hijo de puta, tal, y no cumplió. Tal, a ver si yo hasta que no voy a comprar un libro suyo más hasta que no publique el A la Triste. Sí, hay gente que me lo dice. Sí. Tiene verdaderos fanáticos A la Triste. Y algunos te dicen las otras obras no tienen ninguna importancia, A la Triste sí. Sí. No, esas otras novelas, A la Triste, usted tiene que hacer solamente A la Triste. Pero bueno. Y A la Triste se convirtió en una película con mucho... Y una serie de televisión también. Y una serie. La serie no fue buena, y la película, bueno, y la película, la mejor definición la hizo un lector. Me dijo, mire, si uno ve los trozos de la película por separado, todos son obras maestras, pero todo junto no funciona, y es verdad. La estructura no era buena, el director no supo combinar. Y bueno, y la película es una película fallida, bella, es una película bonita, está muy bien hecha, a ratos emotiva, hasta a mí me conmueve en algún momento, pero me digo, anda, esto viene de una cosa mía, no me lo parece, tal, o sea, muy bien, pero realmente como película en conjunto no funciona bien. Arturo, aquí en Argentina se sigue mucho tus artículos que se publican en La Nación. Seguís... Hace unos ¿Los seleccionas tú? Sí, los selecciono yo. Hace unos años habías querido como abjurar del periodismo, salirte de la realidad. Sin embargo, después la realidad te tomó y te seguiste metiendo en ella, pagando algunos costos. Hoy hablábamos de que toda esa era de la cancelación fue una batalla desde la sensatez, pero una batalla muy complicada que te trajo no pocos dolores de cabeza. ¿Cómo fue eso? Tampoco dolores de cabeza, dolores de cabeza. No. Yo tuve una ventaja siempre, que es que, claro, cuando yo dejo el periodismo, yo ya soy un novelista que le van bien las cosas como novelista. Publico en 40 y tantos países. Entonces, claro, yo tengo un respaldo. Yo, bueno, a las malas tengo mis lectores, mis novelas, ¿no? Entonces pude permitirme lujos que no habría podido de haber dependido de mi columna semanal o de mi periódico. Entonces, no es que yo fuera más valiente, sino que yo podía permitirme la chulería de hablar de cosas que otros no se atrevían a hablar, ¿no? Y entonces, bueno, eso me hizo muchos enemigos, es verdad, pero también me hizo muchos amigos. Y sobre todo, además, yo siempre me respaldaba en mis libros, en mis lectores y en mis editores, con lo cual anduve bastante bien librado dentro de eso. Ahora,
habría sido diferente. Ahora habría sido distinto. Muchas veces te noto, tanto en nuestros encuentros en España o aquí, cansado, ¿no? Cansado de una sociedad llena de... ¿Quieres explicar el cansancio? Explícalo. Cansado. Explícalo. Cansado. Sí. Estoy cansado. Sí. Estoy cansado. Es difícil de explicar y además puede sonar a pedantería porque no es que estar encima, ¿no? Es que te sientes cada vez más fuera, ¿no? He dicho antes, yo vengo del siglo XIX y, y vengo de una biblioteca que tiene mucho que ver con los griegos, los latinos, los romanos, Dante, Homero, Cervantes, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, todo eso. Yo me nutro de todo eso, Dostoyevsky, Galdós, Borges. Entonces, claro, yo vengo de un mundo en el cual, cuando yo me voy, yo empiezo a ir a la guerra, yo llego a Chipre, a Beirut o a donde llegara, yo llego y todo lo que veo lo había leído ya. Todo cuanto veo lo había leído. Entonces, eso me permite digerirlo, eso me nutre. Para mí la guerra es algo, y discúlpenme el término, nutritivo en el sentido intelectual. Yo en la guerra compruebo que lo que había leído lo contrasto mis lecturas con la realidad. El horror, el dolor, lo veo. Veo matar, veo morir, veo pelear, veo los muertos, veo las fosas comunes, veo las mujeres violadas. Todo eso lo veo. Entonces, claro, como había leído, la guerra fue un aprendizaje útil para mí. Entonces, claro, cuando eso me dio una especie de estoicismo o de fatalismo, la palabra es estoicismo frente a la adversidad, incluso la propia. La enfermedad, el dolor, la muerte, el fracaso forman parte de la vida, porque lo había leído. Nada me pillaba de sorpresa. Mi vejez ahora, empiezo ya con las primeras goteras, no me pilla de sorpresa. Sabía que ocurriría. Lo veía porque lo había leído y lo había visto. Veo que ahora observo que el común, no digo todo el mundo, la prueba es esta, pero el común del género humano o de la sociedad occidental a la que pertenecemos, esto es Europa también, esto es Occidente, aunque estemos en América, esto es Europa. Al privarse cada vez más de esos mecanismos de lucidez y de comprensión, se enfrenta a los problemas normales de la vida con mayor incertidumbre, con mayor desconcierto. Lo que para nuestros abuelos era natural, una desgracia, un terremoto, un diluvio, una guerra, una epidemia, ahora lo vemos como algo, pero esto es inconcebible. Inconcebible, pero ¿cómo inconcebible? Pero ha pasado siempre. No, pero esto, pero léete, pero es que hubo un terremoto en el siglo XVIII que arrasó la ciudad, o sea, todo ha ocurrido ya. Entonces, pero claro, antes, cuando hace un siglo un campesino analfabeto explotado por su señor y por su amo y por su cacique quemaba la iglesia con el cura dentro, tenía una explicación. Era analfabeto. Su manera de ajustar cuentas con el mundo era esa. No tenía otra vía que esa. Ahora, el analfabeto es voluntario. En ese teléfono móvil está todo. Uno hace así y tiene 3.000 años de cultura occidental en ese teléfono. Sin embargo, lo usamos para hacernos selfies, para whatsappear o para chatear o lo que sea, o para mirar lo que nos interesa, no para saber cómo es el mundo en el que vamos, no para interpretar el mundo. Entonces, ahora el analfabeto es voluntario. Entonces, claro, cuando la vida te pone en la posición de ver eso, yo no puedo sentirme solidario de un mundo que se suicida culturalmente de una manera tan burda, tan vulgar, tan ordinaria. No puedo, lo siento, no es una cuestión de elitismo, es que yo fui educado de otra manera. Entonces, yo no puedo compartir. Te cuento un ejemplo. Estoy en el Hotel Alvear, es mi hotel, como sabes, desde hace mucho tiempo. Anoche en el bar, sabes que el bar del Alvear es un bar elegante, tal, que está bien, la gente se va a Alvear, la gente. Ayer estoy sentado y entra un hijo de puta con unos calzoncillos, con chanclas y en camiseta, que venía de cenar en un restaurante, supongo que es un sitio, ¿vale? Y se me sienta al lado. No se trata de que no es el lugar,
no es el lugar, no es la manera. Eso que es un ejemplo burdo, elemental, tiene que ver con otras cosas. El problema es que si yo le digo a ese tipo, usted está siendo un grosero por sentarse a mi lado de esa manera, el tipo no lo va a entender. Antes podía ofenderse porque sabía que era cierto, ahora se ofendería, pues ¿y por qué? ¿Qué tiene de malo que yo venga en calzoncillos a tomarme un martini en el bar del Alvear? ¿Entiendes? No es elitismo, es que se ha perdido. Quizás es un ejemplo muy burdo, pero yo creo que refleja bien la cosa. Yo no puedo sentirme solidario de eso. No puedo. Yo no puedo compartir territorio intelectual con ese tipo. Con lo que ese tipo simboliza, estoy queriendo decir, ¿no? Hablo culturalmente, olvídate ya del ejemplo que es burdo en general, ¿no? Entonces, claro, y ya no tengo edad ni ganas, tengo cansancio para andar, todo. Ya lo hice, como lo hacía Javier María, que era un gruñón también, solo que yo lo hacía con humor y él lo hacía sin humor, pero bueno, era lo mismo, ¿no? Estoy cansado, entonces sé que no va a cambiar nada, sé que no hay remedio, sé que el mundo del que yo provengo, ese mundo, esa Europa, que fue faro y incluye a Argentina, insisto, faro del mundo cultural, moral, derechos humanos, libertad, esa Europa que fue queriendo ser imitada hasta en China, todo el mundo miraba hacia Europa, esa Europa se está suicidando. Es Europa analfabeta, vulgar, torpe, regida por incompetentes y por canallas, se está yendo al carajo. Y vienen los bárbaros. Bárbaros que también están dentro. No, el bárbaro también, la gente en Roma, cuando cayó Roma, mucha gente ayudó a los bárbaros porque estaban hartos del sistema. Entonces, claro, ante ese panorama, y ya sin esperanza en que eso cambie, porque la historia no cambia, la historia hace crack y empieza otra historia nueva, ¿no? Es que podríamos estar hablando de esto mucho rato. Bueno, ante ese panorama, ante ese paisaje, sabiendo que no puedo cambiar nada y que no hay solución, que esto se ha terminado, que tardará un siglo, lo que tardan los imperios tardan mucho en caer, los imperios son lentos en caer, pero al menos tengo un consuelo, tengo el privilegio de estar asistiendo al fin de una civilización y ser consciente de eso. Tengo la fortuna, tras haber leído tantos finales de imperios y de vidas y de cosas, tras haber visto como reportero tantos finales de cosas, ahora es mi mundo el que está desapareciendo. No de una manera dramática, de momento, sino de una manera, digamos, más o menos ordenada. Entonces, asistir presente de la ventana del romano en la ventana de su biblioteca una copa de Malbec o vino de Salerno en la mano, viendo arder Roma, viendo las matronas violadas, los sacerdotes degollados, los templos saqueados, las bibliotecas ardiendo. Tú estás allí y dices, claro, cretinos, claro, pero claro que sí, tenía que ocurrir. ¿No os dabais cuenta que tenía que ocurrir? ¿Cómo puede ser? ¿Qué ha pasado? ¡Qué horror, qué horror! No, horror no, imbécil. No, la historia se repite y ya nos ha tocado. Entonces, tengo la fortuna intelectual de ver cómo se acaba un mundo. Igual que Stefan Zweig, salvador de las inmensas distancias entre él y yo, vio que su mundo ayer se acabó y tal. Yo estoy viendo que se acaba este mundo, que tardará más o menos. Entonces, claro, cansancio, claro, estoy cansado, pero al mismo tiempo tengo esa curiosidad. Y ahí están mis novelas son como mi refugio, ¿no? Bueno, todavía aún no han apagado del todo la luz. Vámonos al rinconcito que aún hay luz y vamos a jugar ahí todavía a esto, a recordar. Ese es mi mundo, esas son mis novelas y esa es mi manera de envejecer y de acabar. Y alguien que vivió y que vio tantas muertes, convivió no solo con las guerras, sino como cronista policial, ¿cómo siempre has tenido como una visión especial sobre la muerte y sobre la vejez, ¿no? Bueno, primero porque la leí, como digo, ¿no? Cuando Ulises baja al infierno o Eneas, bueno, ya lo leí, yo sabía cómo era, ¿no? Después, otra cosa importante, mi generación ve morir a sus mayores, la de ahora no. Mi generación, la gente moría en casa. Ha muerto el abuelito, está el abuelito en la tieso, el abuelito amarillo, un beso al abuelito que estaba frío, recuerdo, frío, cerule, o sea, cerule no es la palabra correcta, color cera, como una vaga humedad,
frío y amarillo. Ese era el abuelito y la abuelita. Tal. Y morir era normal. Morías como final de una vida. Te morías, se ha muerto el abuelito, tal, pues, qué pena, el abuelito tal, se ha ido al cielo, donde hay el abuelito, y está tal. Y la muerte era algo cotidiano. Y eso nos hacía mejores. Porque al saber que moríamos, que la gente moría, que el vecino moría, que tal, eras más solidario, intentabas ayudar, te sentías parte de una comunidad que moría. Y la muerte nos hermanaba. Fueras al cielo o a ninguna parte. Eso ya cada uno tenía su manera de entenderlo. Pero ahora hasta el abuelito lo apartamos para que el niño no se traumatice. No, es que si el niño va al abuelito, a lo mejor ya, no sé, pues aquí me tienes. Entonces, claro, haber visto eso de niño, ¿no? La muerte como algo cotidiano, normal. Haber leído la muerte como algo cotidiano. Y después haber visto la muerte como reportero, la atrocidad, la muerte además de todos tipos. Yo he visto gente morir gritando y callada, resignada y no resignada, con las tripas fuera y con las tripas dentro. Boca abajo y boca arriba, de todos los colores, de todas las maneras, ¿no? Y te da una visión de que la muerte la asumes como un día seré yo, un día seré yo. Fíjate, hace un par de días hablando con alguien, recordaba los muertos, los hombres muertos en la morgue de Sarajevo, cadáveres desnudos en el suelo y en camillas, desnudos. Yo miraba el sexo de los hombres, ¿no? Flácido, muertos allí, tal. Y decía, ese sexo un día estuvo vigoroso y engendró a lo mejor y dio felicidad o dio placer o de lo que fuera, ¿no? O fue causa de lo que fuera. Y ahora es un pedazo de carne muerta, ¿no? Un día mi sexo estará como ese, estará igual, así, ¿no? Entonces, asumí desde muy joven, tuve la fortuna de asumir desde muy joven que eso formaba parte de las reglas del juego. Entonces, claro, llego a la vejez, también he tenido una vida privilegiada, mis novelas han funcionado bien, he viajado, he conocido lo que tenía que conocer un hombre en tal, bien, y tengo una salud razonable, no he perdido la cabeza todavía, entonces, y voy hacia el final, sin prisa ninguna, sin dramatismos, con el estoicismo propio de quien tiene toda esa vida detrás. Entonces, bueno, pues para mí es eso, ¿no? Es eso. Pero, o sea, no es lo que sí me da miedo, fíjate, el único miedo que tengo de verdad, miedo de verdad, miedo, pánico, y yo nunca he tenido pánico en la vida, es a una agonía que me estropee el final. O sea, el ser humano debería poder morir como ha vivido. El digno con dignidad y el miserable de una manera miserable. Si hubiera una justicia, que no la hay, una justicia divina, que no la hay, sería así, ¿no? Pero bueno. Estar en el alvear y decirle al camarero cuánto se deuda aquí y marcharse ¿Cuánto tranquilo, se debe, ¿no? ¿Cuánto debe tal? Pagas sin resistir, adiós, la propina, muy buena, tal, y te vas y desapareces. Pero la vida es más perra. Sales de la vida. Entonces, esa dignidad, claro, y es que he visto morirse de muchas maneras, ¿no? Y entonces, mi miedo es que una agonía, yo he visto las agonías largas hacen perder la compostura. La gente más entera, una agonía larga, te hace flaquear, ¿no? Vienen debilidades, miedos, incertidumbres, cosas tal, o pierdes la capacidad, la voluntad que te mantiene erguido, ¿no? Fíjate, una vez ya hay que ir terminando ya, pero una vez en Beirut iban a matar a un hombre, lo sacaron de su casa, yo estaba con unos guerrilleros cristianos, maronitas. Iban a matar a un hombre que era musulmán. No, musulmán no, era de izquierdas. Lo sacaron de su casa en pijama, ¿no? Y lo empujaban, y el tipo iba descalzo, despeinado, empujado tal. Y yo estaba, dijeron, no, foto, no hagas foto. Entonces yo estaba con la cámara y pasó delante de mí, y el tipo, al ver que yo era extranjero, se irguió, me miró como diciendo, fíjese estos bárbaros, ¿no? Y siguió caminando, erguido, mientras que salía así, yo que era el último, ya después ya no, lo apartaron, oí los tiros, pero ya no me dejaron ver cómo lo mataban. Ciertas miradas nos mantienen la dignidad, ¿no? Entonces me gustaría, o sea, mi miedo es, cuando llegue el momento de decir adiós, que me tiemble la mano, ¿no? Eso sí que me da miedo. La mirada de Pérez Reverte nos ha dignificado durante todos estos años. Agradecemos muchísimo que siempre venga a la Argentina y muchas gracias a todos ustedes por compartir este momento tan especial. Muchas gracias. Gracias, Pérez, gracias.